Buenos días, hermanos, qué bueno que puedan acompañarme en esta mañana, que podamos juntarnos entre todos para poder cantarle al Señor, para poder aprender de su palabra. Y en esta mañana me gustaría que me acompañen a Romanos 15, versículo 1. Romanos 15, a partir del versículo 1 dice: Así que nosotros los fuertes debemos sobrellevar las fraquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo en lo bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Al contrario, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Por lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda sentir lo mismo unos para con otros según Cristo Jesús, para que, unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana, unidos, unánimes, cada uno desde el lugar donde lo esté mirando, adoremos a Dios y perdonemos también a nuestros hermanos y tengamos paciencia para con nuestros hermanos y cantemos unidos al Señor. Unidos en un cuerpo, levantando manos altas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en una misma mente y en un mismo corazón. Unidos en un cuerpo, levantando manos altas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en una misma mente y en un mismo corazón, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria,
Y continuamos leyendo Romanos 15 a partir del versículo 7, que es donde lo dejamos. Y dice: Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo os aceptó, para gloria de Dios. Porque os digo que Cristo llegó a ser servidor de la circuncisión en favor de la verdad de Dios, para confirmar las promesas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: Alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles y exaltad los pueblos todos. Y otra vez Isaías dice: Vendrá la raíz de Isaí, el que se levanta a regir las naciones, y en él esperarán los gentiles. Así el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, cantemos acerca de esta esperanza que tenemos por haber conocido a Cristo Jesús, nuestro Salvador, y glorifiquemos a Dios a través de las dos canciones que siguen. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús
Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, Señor. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, ahora yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano.
Bueno, y llegamos al fin de este momento de canciones y ahora los dejo con Chris, que nos va a estar guiando a través de la palabra de Dios. Buen día, CCU. Como David compartió con nosotros la semana pasada acerca del libro de Nehemías, él habló de la oración como fuente de restauración. Y vamos a seguir con ese mismo hilo de restauración, tomando el ejemplo del libro de Nehemías. Y como observamos en ese libro tan rico, tan hermoso, es un hombre que trabajó por el rey y de Persia, y cuando él escucha la noticia que su pueblo, Jerusalén, esa zona estaba en ruinas, realmente se quebrantó delante de Dios, empezó a llorar, estaba muy afectado. Y hasta el rey se dio cuenta que algo estaba mal y le preguntó. Y lo lindo es ver a Nehemías tomar el riesgo de compartir eso y hasta tener el coraje para pedir ayuda del rey. Y observamos que el rey estaba dispuesto y él mandó recursos para ayudar a Nehemías. Y otra cosa que observamos es que cuando compartió esa visión con la gente que estaba viviendo ahí en la ciudad, algunas de las familias dijeron, bueno, sí, estamos dispuestos para ayudarte. Entonces empezamos a ver cómo Dios va respondiendo a sus oraciones para cumplir esa visión que Dios puso en su corazón para hacer. Pero la realidad, en medio de ese proyecto, ellos tuvieron que lidiar con ataques de afuera. Por ejemplo, la gente que vivía alrededor, los otros líderes paganos, no querían ver que ellos reconstruyeron el muro. Entonces pusieron presión, amenazas, y la gente tenía mucho miedo. Entonces Nehemías, con la sabiduría de Dios, dijo, bueno, vamos a pelear o poner una espada en una mano y trabajar con la otra mano. Y si escuchamos que alguien ataca a lo que estamos haciendo, vamos a sonar la trompeta y todos corrimos ahí para defender. Pero otra cosa aún más difícil fue algunos conflictos internos que ellos experimentaron. Y gracias a Dios, Nehemías tenía sabiduría en cómo buscar reconciliar esas relaciones y las injusticias que había pasado, para que realmente no haya ninguna distracción de la visión de lo que Dios le había dado. Y lo lindo es ver que con la ayuda de Dios ellos cumplieron el muro. Y ese es el contexto de lo que vamos a leer ahora en capítulo 8. El muro ya reconstruido y va a empezar un nuevo capítulo para la gente de Israel. Bueno, vamos a leer y empezamos en versículo 1 de capítulo 8. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron el escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bueno, lo que es el tema para la prédica de hoy es la palabra de Dios produce avivamiento. Entonces vamos a ir viendo cómo la palabra de Dios despierta en el pueblo de Israel el deseo de vivir según su palabra, según los deseos de Dios y planes de Dios. Ahora ese título de la sección que acabamos de leer es Atentos para oír la palabra de Dios. Entonces lo que observamos es que se reunieron, según lo que estaba escrito en Deuteronomio 31:12, pero los hombres, mujeres, niños, todos que podían escuchar o oír, se juntaron. Calculando en capítulo 7, había más o menos 50,000 adultos en ese momento en Israel.
Y lo que pasa es que no entran en el templo. Las mujeres y niños no pueden entrar en el templo, pero encontraron un lugar lo suficientemente grande para que puedan escuchar. Y ese lugar era frente a la puerta de las aguas. Y la descripción es hermosa. Dice, se reunió como un solo hombre. ¿Qué quiere decir eso? Estaban unidos. ¿Y qué es lo que lo unificaron? Todos estaban atentos de oír. Querían oír lo que Dios quería decirlos. Y es muy lindo ver cómo estaban unidos de esa forma. Bueno, vamos a seguir leyendo en versículos 5 a 8. Dice así: Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en el lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Y bueno, algunos hombres y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Acá observamos el segundo punto, que es dedicados para interpretar y entender la lectura. Entonces, después de escuchar la voz de Esdras, había interacción con los instruidos para interpretar, para darle sentido, para entender la palabra de Dios. Entonces el pueblo estaba escuchando y había otra gente ayudándoles a entender lo que Dios quería decirles. Es como, una cosa es oír, es como cuando salgo a una cita con Flor y quizás estoy distraído, ¿no? Estoy escuchándolo, pero quizás con tanta atención. Y ella me agarra la cara y me dice, escúchame. Y darle un feedback y asegurar que yo estoy entendiendo lo que ella me quiere decir. Esa es la misma atención que ellos están dando con la ayuda de algunas personas que quieren ayudar al pueblo a llegar a entender lo que Dios les quiere decir. Y lo lindo es que hasta los niños fueron escuchados y enseñados. Entonces, si tenían la edad para entender, ahí donde había voluntad de escuchar, estaban explicando. Y bueno, seguimos en versículos 9 a 12, dice: Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaron al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan, ni lloran. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: Vayan, coman de la grasa, beben de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo, diciéndole: Callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Bueno, el tercer punto es eso. Ellos eran libres para celebrar la comprensión de la palabra de Dios. Vemos que todo el pueblo lloraba al oír las palabras. Y podemos entender, ¿no? A veces cuando leemos la palabra de Dios empezamos a reconocer esa brecha entre lo que Dios ha dicho que Él quiere para su pueblo, para su persona, para su gente, y lo que nosotros estamos viviendo. Y se genera una tristeza en nosotros. Y obviamente esa gente empezaron a entender lo que Dios quería para ellos, y lo primero es que generó tristeza en su corazón. Y empezaron a llorar. Y nosotros, cuando tenemos la palabra de Dios como un espejo y lo tenemos enfrente de nuestro, muchas veces empieza a mostrar eso y nos genera tristeza. Pero lo lindo es ver que los líderes querían remarcar y decir: mira, ahora no es un momento para llorar, es un momento para festejar. ¿Sabes por qué? Porque están comprendiendo la palabra de Dios. Y eso es el primer paso para que vamos reconstruyendo lo que Dios tiene para nuestro pueblo.
Antes ni sabían lo que Dios quería para ellos con claridad, pero ahora tomaron conciencia de asegurar que todos tenían comido para festejar, ¿no? Ellos dijeron, bueno, hay gente que no tiene y nosotros vamos a proveer la carne, el vino, todo para que todos podamos estar festejando juntos, porque hoy estamos llegando a entender lo que Dios quiere decirnos. Bueno, seguimos con la sección que sigue. Vamos a leer versículos 13, 14, 17 y 18. Dice así: el segundo día, los jefes de casa paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del séptimo mes. Bueno, en 17 dice, toda la asamblea de los que había regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días, y el octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Y acá podemos observar que el día siguiente, ¿no?, los jefes se juntaron, los jefes de casas con los sacerdotes levitas, reunieron con Esdras para entender la palabra. ¿Qué pasa? Ellos encontraron en la ley que el Señor había mandado que ellos vayan a construir unos tabernáculos. Y lo lindo es ver que enseguida ellos dicen, bueno, vamos a decir a todas las familias que vayan y agarran ramas y arman esas cosas, ¿no? Y fue muy lindo, ¿no?, observar que ellos querían obedecer al Señor y poner en práctica. Ellos fueron llamados para obedecer la palabra de Dios. Ese es el punto, ¿no?, de esa sección. Llamados a obedecer. Y lo hicieron. Y lo lindo es que empezaron a experimentar algo que en esas casitas chiquititas los hizo recordar cómo su pueblo había rescatado, ¿no?, de una tierra de esclavitud. Y ellos ahora fueron redimidos y ellos vivieron ahí en esa casita hecha a mano y comieron y tomaron vino y disfrutaban. Y para nosotros hoy día, nosotros también podemos frenar y pensar cómo Dios nos ha rescatado de una vida vieja que realmente fue de esclavitud al pecado y que nosotros ahora estamos libres en Él. Y otra cosa de ese festival de tabernáculos es que mostraba que su casa eterna no es acá. Estamos viviendo en algo temporáneo, ¿no? Es como vivieron en carpas. Acordar que esta casa que Dios me ha dado realmente no es el fin. Es un proceso de peregrinaje hasta que yo llego a estar con Él. Y nosotros también hoy día podemos pensar en eso. Bueno, para cerrar, la palabra de Dios produce avivamiento. Despierta en nosotros un anhelo de poder vivir de otra forma, de vivir en obediencia al Señor. Entonces los 4 puntos eran: atentos para oír la palabra de Dios. ¿Estamos atentos? ¿Estamos inclinando nuestros rostros? ¿Estamos enfocándonos en lo que Dios tiene para nosotros? El segundo era dedicados para interpretar y entender la lectura. ¿Estamos tomando tiempo para realmente entender lo que Dios nos quiere decir? ¿Estamos buscando ayuda de otros para ayudarnos en ese sentido? ¿O estamos tomando el tiempo para ayudar a otros a llegar a entender la palabra? Tercer punto, libres para celebrar la comprensión de la palabra de Dios. Somos libres, aún en medio de situaciones difíciles. Es seguro que Dios no ha terminado de construir las ruinas en ese SSU todavía, ¿no? Pero somos libres para celebrar. ¿Por qué? Porque estamos comprendiendo lo que Él tiene para nosotros. Su palabra está en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso hace toda la diferencia. El cuarto punto,
llamados para obedecer la palabra de Dios. Estamos llamados para obedecerlo. Y nosotros en conjunto podemos obedecer, empezando en casa, empezando en las relaciones más cercanas y moviendo en cómo nosotros también estamos sirviendo. Vuelvo al punto, las palabras de Dios producen avivamiento. Quiero terminar con Isaías 58, 11 a 12. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuya agua nunca falta. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Oramos. Señor, gracias por tu palabra que habla a nuestro corazón, que habla a nuestra mente y podemos captar lo que vos tenés para nosotros. Pero no solamente eso, tu palabra contiene esas promesas maravillosas, Señor, para decir que como esa gente enfrente de esa puerta de agua, Señor, tu palabra es como esa agua que llega a un lugar árido, Señor, que es como un manantial que produce vida en nosotros. Y también a través de eso, aunque alrededor nuestro las cosas están destruidas, nosotros podemos arrepentirnos, encontrar el buen camino y empezar a reconstruir lo que está dañado, lo que está destruido, Señor. Gracias por el poder de ser tus hijos y de tener ese privilegio, Señor, de escuchar de tu palabra y vivir ese avivamiento, ese despierta, Señor, dentro de nuestro para poder vivir de esa forma. Por favor, Señor, estamos pidiendo para la restauración de nuestra iglesia y te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, y llegamos al final de esta reunión. Como siempre, me alegro de que se hayan podido conectar. Y quería, antes de terminar, anunciar que aquellos que se quieran sumar al equipo de multimedia se puedan estar contactando conmigo o con Eli y que nos puedan estar ayudando, porque somos pocos los que estamos en la edición de estos videos y es algo que lleva mucho tiempo, es algo que lleva un esfuerzo de cada uno, y si pudiéramos ser más podríamos hacerlo más fácil y podríamos hacer aún mejores cosas para poder disfrutar entre todos. Así que si tenés el tiempo, si tenés la posibilidad de sumarte, te invito a que lo hagas, que va a ser de mucha ayuda. Que tengan un excelente domingo y nos vemos la semana que viene, como siempre, a las 10 de la mañana. Hola Mateo. Hola CCU. Hola. Hola iglesia. Hola.